Saludos a todos, bienvenidos a esta sesión que va a hablar sobre los tipos de falla. La ruta de esta sesión va a ser primero plantear los objetivos, que entre esos también vamos a determinar los conceptos básicos de análisis de falla, como las generalidades, tipos de falla y análisis de falla en general. Siendo los objetivos declarar qué es mantenimiento de activos físicos, definir fallas de activo, mostrar los conceptos básicos empleados en el entorno de análisis de falla, sistema SCADA de detección de falla, métodos estadísticos de detección de falla, tipos de detección de falla, entre otros. Una frase del doctor Joaquín Santo que en el 2014 explicaba que sin conocer la función no hay una correcta definición y entendimiento de la falla. Esto es lo más cercano a nuestra realidad, puesto que si no definimos los modos de funcionamiento estandarizados de un equipo o de un activo, no podríamos saber cuándo está en falla o cuándo está trabajando de manera incorrecta. Según Chacón en el 2012, define que una falla es la causa o evento que nos lleva a la finalización de la capacidad de un equipo para realizar una función adecuadamente o para dejar de realizarla en su totalidad. Un elemento sujeto a una falla muestra propiedades que cambian gradualmente de valor inicial a un límite fatal. Se pueden definir como los tipos de falla como parciales, intermitentes, totales o catastróficas, siendo las parciales las que me permiten que el activo siga trabajando, pero me reduce su velocidad o me genera exceso eh, de fallas en el producto que está fabricando. Una falla intermitente es la que se presenta distanciada en el tiempo, y entonces son una de las más difíciles de detectar y de atacar, puesto que tenemos que relacionarlas con las condiciones de trabajo del activo en sí. Una falla total es cuando el activo detiene su funcionamiento, ya no puede seguir trabajando, y una catastrófica es cuando ya el activo no puede, aparte que no puede seguir trabajando, no se puede recuperar o restablecer su funcionamiento y hay que adquirir algún activo nuevo. También existen sistemas de SCADA, detección de falla, que el papel de estos sistemas en la detección de fallas puede ir desde un simple disparo de alarma hasta la utilización de técnicas más sofisticadas, ya integradas o susceptibles a ser integradas, de las cuales existen numerosos paquetes en el mercado, los cuales incorporan tanto facilidades de control estadístico en relacionarnos directamente con el equipo. Podemos modificar mediante un panel de manera sencilla la velocidad de la máquina, la cantidad de golpes por minuto, las temperaturas, todo lo que yo pueda manipular. Y además el equipo me puede ir detectando los fallos en función a los sensores que tengo colocados en el equipo. Entonces, en función al sensor, y si yo sé dónde está ubicado exactamente el sensor, me va a permitir saber en qué zona está ocasionándose la falla, pudiéndome dirigir mucho más rápido a intervenir el problema que tiene el equipo. Entonces, estos sistemas están ampliamente utilizados desde los años 40 en adelante. Se iniciaron primero con fines de carrera muy sencillos que me hacían parar el equipo, y luego poco a poco se fue integrando la informática y la ofimática a esto, permitiendo aparte tener una gran data en sistemas integrados, en sistemas de almacenamiento, que me permiten después convertir eso en datos estadísticos y convertirse después en una forma de mantenimiento predictivo o centrado en la confiabilidad. Los métodos, también existen métodos de detección de fallas estadísticos que, como los muestro acá, esto es parte o producto de un sistema SCADA de interfaz hombre-máquina, a donde simplemente me está dando estadísticas, datos estadísticos de paradas o fallas que ha tenido un sensor en específico, y esto que tenemos fuera de control, estadísticamente son puntos que nosotros tenemos que sacar de la gráfica como tal para poder tomar realmente las medias y la campana de Gauss con respecto a las fallas que se presentan normalmente. Entonces, bueno, sistema de control de procesos estadísticos se trata de un método de detección de falla basado en combinación con las técnicas estadísticas y probabilísticas para establecer un modelo de comportamiento normal del proceso caracterizado por las medias disponibles en función a la recolección de datos que tuvimos. Todo esto, vuelvo y recuerdo, que
es basado para un mantenimiento basado en confiabilidad. Esto es la herramienta básica para poder llevar ese tipo de mantenimiento. Ahora bien, ya les hablé un poco de los tipos de fallas que se pueden presentar y este sistema SCADA que nos permite recolectar datos. Pero más que eso, yo tengo que conocer muy bien el estándar o el modo de funcionamiento del equipo para poder determinar realmente cuál es la falla. Ya yo sé en qué punto está, en dónde se está dando o produciendo el fallo del equipo, pero ahora bien, tengo que saber cuál es la falla para definir después su causa raíz. Entonces, bueno, primero tengo que ver y estandarizar en función al manual de fabricante y a lo que es pruebas de comisionamiento e instalación de la máquina en las pruebas de arranque. Primero, el estándar que debe contener un nivel de desempeño deseado del activo en su contexto operacional. Vuelvo y repito, el contexto operacional se da en función, después de instalado, se hacen pruebas de arranque y comisionamiento que me van a dar los datos fiables de cómo es el trabajo en sitio del equipo en función a cómo ha sido instalado. Puesto en líneas de producción, muy bien, no utilizamos normalmente el 100% de la capacidad de trabajo del equipo, sino que como son modulares, hay veces que podemos utilizar el 80% de un activo y después, por redundancia, utilizo el 50 o el 40% de otro en función como yo diseño mi línea de producción. Entonces, por eso es importante el dato de saber cuáles son las condiciones normales y estándares de trabajo del equipo instalado en nuestra planta. Cada estándar debe contener un enunciado, el verbo, que es lo que hace el equipo, el objeto, que es para qué está diseñado, qué es lo que tiene que hacer, y el estándar de desempeño, que es velocidad, toda la funcionalidad, temperaturas, todos los parámetros y rangos de trabajo normales que yo le debo o le puedo exigir como máximo al equipo. Cuantificando en el caso que sea posible cada uno de esos datos. ¿Para qué? Para tener el nivel de detalle cuando estamos trabajando bien o mal con el equipo. Y además identificar todas las funciones del activo, para qué está diseñado, qué puede hacer y hasta dónde puede llegar el equipo. Porque al final de cuentas ese es el que me va a dar el parámetro de comparación para saber si está trabajando de manera adecuada o inadecuada. ¿Qué es un sistema? Bueno, jóvenes, un sistema es un conjunto de componentes diseñados bajo un arreglo específico, los cuales deben cumplir funciones determinadas en un ciclo de vida, que pues vamos a hablar un poco más adelante qué es eso, haciéndolo con un acuerdo de rendimiento, con adecuado rendimiento y confiabilidad. Entonces, ¿qué tiene que tener un sistema para que trabaje de manera adecuada? Bueno, debe tener algo llamado confiabilidad, algo llamado robustez y otra cosa llamada adaptabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es la habilidad de un sistema para desempeñar la función para que fue diseñado en un entorno específico durante un intervalo de tiempo determinado. Entonces, es confiable cada vez que yo le pueda dar el botón al equipo para su encendido y él esté disponible para que arranque, ¿ok? Y que no falle en el tiempo, en ese periodo de tiempo. Entonces, es importante saber para qué fue diseñado, cuál es su función, en función también al entorno donde fue instalado, por eso el tema tan importante y le recargo tanto las pruebas de arranque y comisionamiento del equipo, y entonces eso me va a decir que mientras él trabaje en las condiciones específicas para el que fue instalado, diseñado e instalado, ese equipo es confiable. Deja de ser confiable cuando se empiezan a presentar fallas. Ese es un indicador que en otras sesiones les iré hablando de cómo se calcula, es calculable, es medible. La robustez es una habilidad de un sistema para desempeñar la función para la cual fue diseñada, aun cuando en las condiciones del entorno no contempladas se presenten. Por ejemplo, yo tengo una máquina, un equipo, una moto, y esa moto fue diseñada para trabajar en un ambiente seco, árido, para trabajar en el desierto de Atacama. Y me fui viajando hacia el sur y llego a Punta Arenas, un sitio y en pleno invierno. Entonces, estamos hablando de bajas temperaturas, estamos hablando de repente de hielo, y se habla de robustez, es que la moto igual encienda, que la moto trabaje bajo los mismos parámetros y el mismo desempeño, independientemente que esté en Atacama o que esté en Punta Arenas. Entonces, eso le llamamos robustez de un activo. La adaptabilidad habla que es una habilidad de un sistema para desempeñar las funciones para el cual fue diseñado en condiciones ambientales con alta variación, pero que son previstos en los procedimientos normales de operación. Por ejemplo, tengo una planta de producción
de chocolates. Entonces esa planta de producción de chocolates debe trabajar de la misma manera si estoy en invierno o si estoy en verano. O la planta de tratamiento de aguas residuales, los BIM. Ya debe trabajar en condiciones ambientales adversas, independientemente que esté haciendo frío o calor, o que dentro de los parámetros de diseño, dentro de esa delta, de la cantidad de emisiones que yo pueda lanzar en los desechos líquidos, eh, en cuanto a grasas, aceites y residuos orgánicos, ella haga su función. Siempre hay unos parámetros estándares de trabajo, unos máximos, unos mínimos, debemos respetarlo, pero eso es lo que intenta decir esto, que es adaptar, la adaptabilidad, que mientras esté dentro de los parámetros de diseño, ella puede trabajar en distintas condiciones. Mientras más condiciones distintas pueda trabajar, más adaptable es el equipo. O también puedo hablar de adaptabilidad de repente en las máquinas de empaquetado de algún producto, que yo pueda cambiar el formato, que pueda hacer el paquete de galletas, de 20 galletas, de 100 galletas, más pequeñas, más grandes, cambio el formato, adapto las boquillas, adapto los fines de carrera, adapto las bases y me permite cambiar el tipo de formato con el cual estoy trabajando. Eso es adaptabilidad. También vamos a definir realmente qué es un activo, porque de repente me has escuchado mencionar mucho activos. Hoy por hoy ya no se habla de máquinas, no se habla de equipo, sino que se habla de gestión de activos. Eso está ya en la norma ISO 55000, en la PAS 55 se habla de gestión de activos. ¿Qué es para nosotros un activo? Bueno, existen 4 tipos de activos generales, que son los físicos, los financieros, humanos e intangibles. Entonces, 2 clasificaciones macro, los tangibles e intangibles. Dentro de los tangibles tengo los físicos, los financieros y los humanos. Y los intangibles, que son propiedad intelectual, más que todo. No lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero sí tiene un valor agregado. Entonces, los activos financieros son normalmente productos de créditos fiscales, son lo que puedo tener en inversiones en la bolsa de valores, este tipo de cosas. Los activos humanos, bueno, nosotros mismos como capital o parte del talento de una empresa, nos convertimos en activos humanos. Y los físicos son los que ya nosotros conocemos como máquinas, equipos, sistemas. Esos son activos físicos. Nosotros normalmente vamos a trabajar en mantenimiento en el área de activos físicos. El recurso humano trabajará con el talento humano, con los activos financieros normalmente lo trabaja la gente de finanzas y de administración, y los intangibles se trabajan más que todo en las consultoras o los que generamos contenido. Recordemos un poco la definición de mantenimiento, porque fallas viene asociado a mantenimiento, o sea, los mantenimientos son creados para eliminar las fallas o la posibilidad de falla. Entonces, ¿qué es mantenimiento? Según la norma COENIN venezolana 304993, mantenimiento es el conjunto de acciones que permiten conservar o restablecer un sistema productivo a un estado específico para que pueda cumplir con un servicio determinado. Entonces, volver a las condiciones de diseño del equipo para el que fue instalado, de ese activo, y que todas esas labores que haga, bien sea preventivo, predictivo, correctivo, por confiabilidad, proactivo, de emergencia, el que sea, esas labores le llamamos mantenimiento. También es importante definir, volver a definir lo que es una falla. Podemos ver que la falla es la terminación de la capacidad o habilidad que posee un componente, equipo, subsistema o sistema para ejecutar la función o funciones para la cual fue requerido. Entonces, según la norma ISO 14224. También existe algo que se llama causa de falla, que es la circunstancia durante el diseño, manufactura, operación, mantenimiento, que promueven la ocurrencia de una falla. Y el mecanismo de falla es el proceso físico, químico, cualquier otra índole que ha llevado a la ocurrencia de la falla. Entonces ya tenemos claro que una falla es la mengua o la pérdida de la capacidad o habilidad para que el activo haga lo que tiene que hacer. La causa es la circunstancia por la cual ocurrió, bien puede ser operacional, puede ser por un tema de mantenimiento o puede ser por temas de materiales. Y el mecanismo de falla es ¿por qué ocurrió? ¿Cómo se presentó esa falla? Puede ser por la rotura de un elemento, puede ser porque simplemente se atascó algo, puede ser que un sensor dejó de funcionar, puede ser que algo se corroyó. Entonces, por eso hablamos de ese proceso físico, químico o de cualquier índole
que me hace que detone la falla, pero no necesariamente esa es su causa, simplemente es el efecto de lo que está ocurriendo. La vida de un activo normalmente o teóricamente se lleva por algo que llamamos la curva de la bañera, que es cada fabricante debería tener una curva como esta, que es en función al cálculo de la vida útil del mismo. Aquí podemos ver que al inicio de la vida del activo, cuando lo compramos, cuando lo instalamos, se presentan muchas fallas. Esas fallas vienen asociadas normalmente a fallas de control de calidad en el proceso de manufactura o a defectos en el proceso de montaje de ese elemento o de ese activo, temas de ajuste, entonces se presentan muchas fallas. Luego que ya yo tengo completamente ajustado mi sistema, se estabiliza las fallas en función del tiempo. Son menor cantidad de fallas, ya el proceso está, si realizo los mantenimientos preventivos de manera correcta, el proceso está bajo control y las fallas son muy pocas. Luego, al final de la vida útil, podemos hablar, por decirte, una turbina a gas, después de 25, 30 años, empiezan a aparecer muchas fallas de sus componentes, hasta llega un momento que el activo deja de funcionar, se genera una falla catastrófica. Esa curva de la bañera la podemos ir extendiendo a medida que hacemos rehabilitaciones o repotenciaciones en el equipo, y entonces esta curva se va a ir extendiendo. Nunca va a llegar al estado mínimo de falla, sino que se extendería por acá, luego se extendería más arriba. Siempre se van a presentar mayor cantidad de fallas y mayor incidencia en función al tiempo, mientras el activo está trabajando, y ya porque lo que es su carcasa, lo que es los elementos macro del equipo, tienen un desgaste normal en el tiempo y por eso se producen las fallas con mayor frecuencia, independientemente que yo haga una repotenciación o rehabilitación del equipo. También que hay que tomar en cuenta para definir la falla. Bueno, aparte de los estándares de desempeño y el contexto operacional, debemos definir las funciones primarias del equipo y las secundarias. O sea, para que fue diseñado puede tener una función inicial o primaria que sea elaborar galletas y una secundaria que sea poder cambiar formato. Su contexto operacional, que son las condiciones ambientales a las cuales vamos a someter el equipo, y el estándar de desempeño o parámetros disfuncionales, que como te he dicho antes, temperatura, velocidad, tamaño de la galleta, entre tantas cosas más. También les pongo aquí un ejemplo de funciones primarias y secundarias para tenerlas claras. Una función primaria son las que constituyen la razón principal para lo cual el activo físico o sistema es adquirido por el dueño de usuario. Y las secundarias son las funciones de un activo físico o sistema que tienen que cumplir aparte de sus funciones primarias, así como aquellas que necesitan cumplir requerimientos regulatorios o controles concernientes a problemas de protección, control, contención, confort, apariencia, eficiencia de energía, integridad estructural, entre otras. Por decirles, le hablé hace un poco de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ellas tienen que ser adaptables y su función secundaria precisamente es en función a las regulaciones ambientales. Cuánto puede ser la emisión máxima de sólidos, de partículas en suspensión, la cantidad de aceites disueltos, ese tipo de cosas. O si hablamos de una turbina de generación, las cantidades de emisiones al ambiente o NOx que puedo tener. Entonces, esas son funciones secundarias que son importantes en el proceso de diseño y que son tipificadas en las especificaciones técnicas del operador que se la da al fabricante antes de la compra para su posterior instalación. ¿Cuáles son las causas más comunes de falla? El mal uso o abuso de los activos, errores de montaje, errores de fabricación, mantenimiento inadecuado, errores de diseño, material inadecuado, tratamientos térmicos incorrectos, condiciones no previstas de operación, inadecuado control o protección ambiental, discontinuidades de colado, defectos de soldadura, defectos de soldado. Muchas de estas son fallas iniciales o natales de los equipos, están al principio de la curva de la bañera, como lo dije ahorita, como son los temas de forja, de soldadura, de colado, los mismos tratamientos térmicos cuando le hacemos a las piezas y componentes antes de montarlos en los equipos.
errores de fabricación, errores en montaje, se dan muchísimo, y uso y abuso del equipo, temas operacionales que de repente, como dicen los mexicanos, dale hasta que truene y no le hago el mantenimiento, lo sobreexpongo, o eso me genera fallas. Yo las estoy generando. ¿Qué método de detección de esa falla podemos comentarles? Bueno, existen unos analíticos que utilizan solamente herramientas matemáticas o analíticas. Sus métodos generan las señales adicionales que se comparan con señales de medida, como este tema de la escala, a donde yo llevo un método cuantitativo a cualitativo, viendo que yo tengo un número de fallas que se cuantifican en el sistema, 5 paradas en el sensor 1 o 6 paradas en el sensor 2, y yo lo convierto en cualitativo cuando asocio una causa a esa falla y ya yo digo, ah, mira, ha sido problema del emboquillado del material 5 veces en una hora. Que pueden, yo defino si son microparadas o macroparadas en función a la cantidad de tiempo que la parada o la falla dura. Entonces puedo tener microparadas de 2, 3 minutos, de 10 segundos, pero si yo contabilizo muchas microparadas en un día o en un turno de trabajo, yo puedo perder hasta el 30% del turno de trabajo solamente solventando fallas y generando faro del desperdicio de material que tiene un costo asociado muy alto, que a veces el técnico no toma en consideración. Entonces, bueno, importante que esos métodos analíticos es precisamente llevar del cuantitativo al cualitativo y empezar a ver y a determinar la causa raíz de la falla. Después genero en el método analítico, precisamente empiezo a ver y puedo irlo diagramando, cuáles son las fallas, cuáles son las entradas, o sea, lo que me suma a mi proceso, velocidad, material, recurso humano, y todas esas entradas las voy esquematizando, veo el modelo del equipo, el modelo cómo es su forma de trabajo, hago una comparación, veo cuáles son los residuos del sistema que me están generando y puedo ir determinando las fallas. Eh, Luego de eso, yo puedo ver cuáles son los ajustes que tengo que generar en el equipo y finalmente empiezo a determinar la causa raíz de la falla. Les voy a comentar rápidamente un método muy sencillo utilizado en TPM, en mantenimiento productivo total, que precisamente es el método de los 5 por qué. Es uno de los tantos métodos que se emplean. Esta técnica fue diseñada por Toyota Production System en Japón. Se basa en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular o una falla. Es decir, buscar la causa raíz. Y el objetivo final de los 5 por qué es determinar la causa raíz de un defecto o problema. Le voy a poner uno muy sencillo. Mi auto no arranca. Lo primero que me pregunto primero es ¿por qué no arranca? Entonces empiezo a chequear. ¿Por qué no arranca? Ah, bueno, porque la batería está muerta. Me hago otra pregunta. ¿Por qué la batería está muerta? Vuelvo a revisar y veo enfoco más y veo que el alternador no está funcionando. El alternador en un auto es el que me genera con el mismo movimiento del motor por medio de una correa, por transmisión de potencia por correa, la energía eléctrica que recarga la batería y también que mantiene en funcionamiento el equipo. La batería realmente es solo para el arranque del equipo. O cuando tengo el auto apagado y enciendo luces, simplemente es un pulmón, por decirlo de una manera, un reservorio de energía eléctrica para hacer procesos de arranque. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué el alternador no funciona? Ah, bueno, empiezo a revisar, desarmo el alternador y veo que los carbones del alternador están desgastados. Es un elemento interno que me genera la ruptura del campo eléctrico, electromagnético y me genera electricidad. Después veo, bueno, ¿por qué se desgastaron los carbones? Ah, bueno, porque el alternador está fuera de su tiempo o vida útil y no fue reemplazado a tiempo los componentes internos del alternador en sí. Me fui a la curva de la bañera, me di cuenta que no hice mantenimiento a tiempo y tengo una falla catastrófica en el alternador. O de repente una falla grave y tengo que sustituir muchos de sus componentes por falta de mantenimiento. ¿Y por qué no fue reemplazado? La última pregunta, porque no se realizan los mantenimientos preventivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, bueno, ahí ya yo sé cuál es la causa raíz real. Es un tema operacional de mantenimiento que el mantenedor no está haciendo su trabajo a tiempo, no estamos siguiendo las pautas de mantenimiento. Entonces, yo modifico esa acción después que se empiezan a generar las acciones de mantenimiento a tiempo y el mantenimiento, esta falla en función a esta causa en particular no se volverá a presentar en el tiempo. Modifico los métodos de trabajo, que fue lo que determinó precisamente las 5 por qué
qué era el problema específico o causa raíz de esta falla que estábamos evaluando. Entonces, jóvenes, lo que les planteo es un pequeño ticket de salida, donde van a generar esa actividad en su cuaderno, o la van a enviar por correo, en el caso de los alumnos del Politécnico San Joaquín, los que vean por YouTube, bueno, pueden dejar sus comentarios acá, intenten hacerlo, para practicar un poco el método de las 5M, y yo les estoy, perdón, de los 5 por qué, y precisamente le pido es que apliquen este método para determinar la causa de la siguiente falla. Tengo un motor eléctrico que presenta vibraciones y al realizar la revisión preliminar visual se aprecia daños en el cuplón o en el acople como tal de goma del ventilador del ventilador extractor. Tengo un montaje, un motor, ventilador extractor con un acople con flexómetro o con goma en el centro. Entonces, bueno, quiero que ustedes desarrollen eso y vean por estos 5 por qué, cuál sería para ustedes la causa raíz de esa falla. Utilicen sus conocimientos previos, investiguen un poco en internet, vean cómo trabaja normalmente un equipo como ese y eh, su, denme su punto de vista con respecto a cuál sería la causa raíz. Es cuanto, espero que les haya servido. Aquí tenemos algunas fuentes de donde saqué parte de la información, las otras están en las normativas internacionales. Es bueno que sigan investigando. Y es cuanto. Me despido y espero que les haya servido la explicación. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.